Muy buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Grimaldo Villarraga. Eh, Me encuentro cursando cuarto semestre de Arquitectura Universitaria de Colombia. De hoy voy a hablar sobre un movimiento arquitectónico que eh, me identifiqué con él al momento de hacer la investigación, que es el modernista catalán. Es un movimiento muy folclórico, digámoslo de esta manera. En contexto histórico, es un movimiento que se empezó a crear sobre los años de 1885 hasta los años de 1920. Él era como el auge económico que tenía la burguesía para identificar y expresar que hacían parte de una nueva clase social. En este aspecto, vamos a hablar de los factores históricos clave que identificaron este movimiento y que lo hicieron tan presente en Europa, más que todo. La industrialización de Cataluña. Barcelona era una sede principal de España en su época, sobre los años de 1800 a 1200, por lo cual era el foco principal de las demás ciudades en cuanto a el desarrollo, al desarrollo cultural, al desarrollo de maquinarias, la parte industrial. Por ende, se enfocó en este punto. Esto identificó como el ascenso de la burguesía, es como le contaba, es como la forma que utilizaban las personas de un estatus más alto para demostrar que hacían parte de una sociedad diferente a la común, la cual se veía con edificaciones ostentosas, coloridas, enfatizando en vidrios, vitrales, que hacían parte de este tipo de movimiento. También el Renacimiento catalán es un movimiento cultural que buscaba implementar una nueva identidad para este tipo de personas, aparte de personas, a un país en general, como es en este caso España, que se identificó con este movimiento arquitectónico. Eh, Eso generó una reacción ante los antiguos estilos arquitectónicos que existían y que estaban predominados y que siempre se llevaban en secuencia uno tras de otro. Por ende, al llegar y encontrar algo más sombrío, estar en una parte sombría, oscura y pasar de una manera inmediata a una arquitectura folclórica, infinidad de colores, formas, curvas, generó que se generara este nuevo movimiento arquitectónico. Bueno, los principios formales del movimiento catalán se basaban en la naturaleza, fueron muy inspirados en el tema de la naturaleza, las flores, las hojas, animales, colores, robustez, todo eso inspiró a este movimiento. Predenominó la línea, la combinación entre líneas y curvas que generó eso dentro de la arquitectura, era muy predominante. Se incluyó este estilo catalán, se incluyó en muchos aspectos, por eso también lo seleccioné, en la parte arquitectónica, escultural, de diseño, de interiores y mobiliarios. En este caso, el trabajo se basó en una mesa de centro, que ya ahorita se la voy a poder explicar. Era una ornamentación más detallada, como mosaicos, las esculturas eran muy bien definidas en sus formas, pero también continuaba con eso que lo identificaba, que eran las curvas, la robustez de los diseños, los vitrales, colores, la implementación de acero o el plomo, en este caso para creación de los vitrales, también hacía parte de ese tipo de movimiento. El color, la luz, lo que proyectaba eso, usted puede ingresar a un ambiente donde se va a ver oscuro, sombrío o simplemente opaco por ser tan claro. Pero no, en este caso usted identifica infinidad de colores al interior de una edificación. Usted identificaba una lámpara, una mesa, no solo por su robustez, sino por la identificación de colores, colores neutros o muchísimos colores, incluso con colores que no fuesen a combinar.
¿Quiénes empezaron con el movimiento catalán? En este encontramos, selecciona los cuatro principales arquitectos que hicieron parte de este movimiento. Antoni Gaudini, un arquitecto del cual se baja mucho en su expresión, robustez, colores, puntas, esa magnificación de las edificaciones. Ese tema de él era muy amplio, es como el padre de este movimiento catalán. También tenemos a Luis de Monachi. Él fue uno del creador de la casa de Batlló, una casa con formas curvilíneas, colores, ventanas con infinidad de colores, expresiones altos, bajos, no tenía como esa rigidez que estaba acostumbrada a la arquitectura a hacer todo cuadriculado. También tenemos a Josep Paugi. Eh, Josep Paugi fue uno de los creadores de la fábrica Casaranomana también, igual que Anthony Gaudí, la magnificación de sus edificaciones, sus vitrales grandes, partes en punta, identificaban a este arquitecto. Y por último tenemos a Josep Maria Judol. Él fue el que creó el hospital, diseñó, perdón, el hospital de San Paul. Es un hospital que ya es un poquito más moderno, más tirado a la época de los, no- de los años de 1900, porque incluyó aparte mucho el tema del ladrillo, el acero, la madera y los vitrales que siempre han identificado a esta arquitectura, ese movimiento arquitectónico catalán. Eh, de identificar con estos arquitectos es que todos querían salir de ese contexto de la monotonía y querían crear un nuevo movimiento que los identificara a ellos para asimismo hacer que los ambientes fueran un poquito diferentes a lo acostumbrado. Este movimiento arquitectónico se reflejó mucho en los materiales, el hierro forjado, la cerámica vidriada, el vidrio, vitrales, el plomo, ladrillo, la piedra, cemento, mosaicos, identificaron este tipo de arquitectura. Por último, yo diseñé esta mesa, la diseñé en una aplicación que se llama Scarf 3D, me pareció muy buena. Yo lo que buscaba con esta mesa, perdón, era implementar ese uso de colores en vitrales. La parte de arriba está hecha en un vidrio de tonos oscuros con un contorno interno en plomo o acero de tono gris con una combinación en madera. A mí siempre me ha gustado esa combinación entre el negro y la madera, entonces por eso seleccioné también ese tipo de diseño. Como usted puede ver, profe, es un diseño que contiene líneas, pero al mismo tiempo son muy curvas, muy tiradas a generar una curva dentro de su diseño. Así en las dos imágenes de acá la podemos ver, el vidrio resaltado, los mosaicos negros que hacen que la mesa se vea totalmente distinta, como lo que buscaba los arquitectos de la época. En estas dos últimas imágenes podemos observar lo que yo hablaba de la parte de las líneas y las curvas para conectar por completo todo el diseño. Es un diseño hecho en madera, con acero y con vidrio, como se tenía previsto en esa época. Bueno, profesor, muchas gracias.